¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Les saluda Armando Godoy, gracias por estar con nosotros. Hoy pues nos hemos salido desde casa y estamos acá en un día histórico donde se están aprobando importantes financiamientos que van a permitir al país desarrollarse, que van a permitir al país ver al futuro. Por eso estamos desde la Asamblea Legislativa. Hoy, como repito, es un día histórico, se están aprobando financiamientos importantes que van a llevar desarrollo a todo el país. Es por ello que se encuentra con nosotros el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con quien vamos a conversar en esta hora acá en la Asamblea Legislativa, donde, como repito, se está haciendo historia. Muy buenas noches, Armando, muy buenas noches también a todos los salvadoreños que a esta hora de la noche sintonizan Noticiero El Salvador y el espacio de entrevistas de Noticiero El Salvador. Como tú muy bien lo decías, este es un día histórico, estamos marcando un antes y un después, sobre todo en materia de seguridad pública y reactivación económica, que son los dos flancos que hemos tenido aprobaciones este día, y una serie de propuestas que también trajimos por la mañana en nombre del presidente Nayib Bukele y también por coordinación con la señora primera dama de la República, Gabriela de Bukele. Claro, entiendo que son 7 de 11 propuestas, en efecto, las que han hecho llegar usted como ministro de Hacienda a los diputados de la Asamblea Legislativa, y que obviamente algunas han tenido, o todas, mejor dicho, 7 de 11 han tenido un dictamen favorable en la Comisión de Hacienda para ser discutidas. Quizás hablemos sobre estas primeras propuestas que ya los diputados de la Asamblea Legislativa han aprobado para el pueblo salvadoreño. Sí, justamente la primera propuesta que tuvimos aprobación ya, digamos, para ratificación, fue el programa de operaciones de política de desarrollo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Esta política esta operación de política de desarrollo, como lo llama el BCIE, básicamente se conoce en los mundos financieros como un apoyo presupuestario, ¿no? Cada multilateral, como el Banco Mundial, le llaman BPL, y en el BID le llaman PBL, en el caso del BCIE le llaman OPD, que es operaciones de política de desarrollo, y son créditos que ayudan a financiar los presupuestos generales de la nación, de los países que van a buscar este tipo de financiamiento. Lo interesante de la OPD del BCIE es que es a una tasa de 2.62% indicativa, ¿no? Y tiene un plazo de 20 años y 5 años de gracia. Una tasa relativamente baja. Sumamente baja. De hecho, todos los televidentes que a esta hora nos están viendo pueden consultar quiénes tienen acceso o qué empresas grandes, por ejemplo, porque no es solo de personas naturales, si hay alguna empresa grande que pudiera tener acceso a un crédito a una tasa del 2.62%, a un plazo de 20 años, ¿no? Y con 5 años de gracia en los que no se va a pagar cuota, sino que se empieza a repagar el crédito dentro de 5 años. ¿Por qué se hace este tipo de operaciones, Armando, con 5 años de gracia? Porque los primeros 5 años ya tendremos resultados del dinero que habremos invertido en la economía salvadoreña y tener una fuente de repago a el banco que nos ha ofrecido este préstamo. Pero hay algo que es bien importante, y me lo decía ahora un representante de un organismo multilateral. Me decía, vos podrías llamarme, dice, préstamo a una operación que te la dan con una tasa de 2.62%. O una tasa, por ejemplo, en los créditos que presentamos por la mañana, que están dirigidos a la política de primera infancia que desarrolla la primera dama de la República, Gabriela de Bukele. ¿Cómo se le puede llamar crédito o préstamo de una operación que la tasa de interés, Armando, es 1.23%? 1.23%, o sea, es el 1%, casi que están cobrando solo el margen de inflación, que podría estar incluido en los 25 años que va a durar la operación, en ese caso, de todas las operaciones que incluimos para la política de primera infancia. Pero la OPD del BCIE también tiene una tasa sumamente competitiva, es una tasa de 2.62% y, como dije, a un plazo de 20 años. El país ha pasado
condiciones muy duras durante los gobiernos anteriores, con malos manejos financieros, y este tipo de operaciones no se ponían a disponibilidad del país. Claro. Gracias a Dios ahora tenemos un gobierno en el que la población confía, las políticas de desarrollo que nosotros estamos implementando, las políticas de reactivación económica que nosotros estamos implementando, Armando, son novedosas en el área centroamericana y en toda Latinoamérica, y de verdad eso genera que los multilaterales puedan poner a disposición del país este tipo de operaciones a una tasa tan baja y con condiciones de plazo tan largos. Ministro, creo que hay que hacer un poco de historia para que el pueblo salvadoreño también pueda entender un poco. Hay créditos que obviamente han sido aprobados que estuvieron engavetados o los tuvieron secuestrados en la legislatura pasada. Bueno, hay préstamos que están desde 2015, 2016, claro, por ejemplo, y la anterior legislatura simplemente no los aprobó. Sí. Y ustedes como funcionarios en ese momento dijeron es puro capricho por no apoyar o compartir la visión del gobierno del presidente Bukele. De hecho, es justamente el segundo financiamiento, un ejemplo muy claro de cómo engavetaron operaciones tan importantes para el país con los multilaterales, como el Plan Control Territorial. La fase 2 del Plan Control Territorial fue aprobada hace unos minutos en el seno de la Asamblea Legislativa. Es decir, aquí atrás. Aquí atrás, sí, justamente, atrás de donde está el set ahora de noticiero, del espacio de entrevistas, claro, del Noticiero El Salvador, y se aprobó por un monto total de 91 millones. Arena, que en el pasado se negó a dar los votos, ahora por una presión política, al ver que la mayoría de diputados de la bancada CIAN acompaña la votación, ellos dicen, bueno, nos van a criticar si no acompañamos los esfuerzos en materia de seguridad. Y además hay que considerar que ellos tienen un discurso contrapuesto porque, a pesar de que hoy hayan dado sus votos, en enero de 2020, del año pasado, un año casi 6 meses ya, en discusión este crédito, y ellos negaron los votos para esta operación. Pero además, no solo eso, ellos también tienen una contradicción que les complica un poco entregar los votos o estar completamente a favor de ese tipo de operaciones. Hay que recordar que ellos se negaron a desaforar al diputado o al exdiputado Norman Quijano por las negociaciones con pandillas que tuvo en el año 2014 cuando él corría por la presidencia de la República. Que ahora se encuentra en Honduras. Y se encuentra, bueno, dicen que no se sabe porque se encuentra prófugo, ojalá que esté en Honduras todavía, porque entiendo que la jueza iba a pedir que hubiera difusión roja del Interpol para que fueran a capturar al exdiputado y candidato presidencial del partido Arena por negociar con las pandillas. Y este tipo de operaciones, ¿qué es lo que atacan? La violencia generada por las pandillas. Y también tratan de prevenir otras causas estructurales de la violencia, como la ausencia de espacios de recreación, la ausencia de servicios básicos. Yo les decía en la Comisión de Hacienda de este día, ¿cómo es posible que nosotros le pidamos a un niño que se forme como un ciudadano de bien, a un joven que se forme como ciudadano de bien, que colabore con la sociedad, cuando le hemos negado el derecho al agua, cuando le hemos negado el derecho a un techo digno, cuando le hemos negado, Armando, hay comunidades en este país que no tienen servicios sanitarios? Y yo sé que para cualquiera diría, no, el ministro está exagerando. Muchísimas comunidades de este país no tienen servicios sanitarios o tienen servicios sanitarios comunales. ¿Cómo podemos nosotros pedirle a un ciudadano que sea una persona de bien cuando el Estado le ha negado los servicios básicos y el acceso a las oportunidades que siempre ha tratado de tener? Entonces, esta es una oportunidad, de hecho así se llama la fase 2 del Plan Control Territorial, oportunidades, que incorpora la construcción de centros urbanos de bienestar y oportunidades, o cubos como se le conocen. Creo que las comunidades que tienen un cubo entenderán de lo que estamos hablando. El cubo de la comunidad de Iberia, por ejemplo, ha tenido 91,000 visitas desde que se implementó con fondos de la Alcaldía de San Salvador, porque esta ha sido una estrategia del proyecto político del presidente Bukele, claro, no solo de la gestión del gobierno. Es algo que el presidente Bukele también apuntala como su estrategia de desarrollo país. Y eso creo que es muy importante que lo tengamos en consideración, porque también hay comunidades tan excluidas como la comunidad Sitio del Niño. La diputada Sueci Callejas decía algo interesante. Parece que lo único que llamó la atención en ese lugar,
o a través de la historia fue que ahí se hicieron o se cometieron delitos contra la salud de los habitantes de ese cantón, del cantón Sitio del Niño. Recordado, ¿Por qué? Porque ahí estaba la ex planta de batería Récord, que dejó desechos de plomo que luego se incrustaron en la sangre de la población y en los niños de ese lugar. Entonces, ahora que le llevas un centro urbano de bienestar y oportunidades, esa comunidad de verdad que le estás cambiando la vida, porque es una biblioteca que incorpora juegos de ludoteca y además también tiene otro tipo de espacios de esparcimiento, canchas y algunos espacios para los más pequeños de la familia y también para los... es una visión integral también para los padres y abuelos de las comunidades que se puedan acercar también a este tipo de cubo. Esa es la segunda fase que se aprobó este día también por 91 millones de dólares y que estaba entrampado acá desde enero del año 2020. Claro. Ministro, permítanos hacer la primera pausa de esta entrevista y vamos a regresar hablando siempre sobre este primer dictamen que fue aprobado para financiar con 91 millones de dólares la fase 2 y también hay otras importantes aprobaciones. Permítanos hacer una pausa, estamos en vivo desde la Asamblea Legislativa. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos acá transmitiendo el espacio de la entrevista en Noticiero El Salvador desde la Asamblea Legislativa, donde se están aprobando importantes financiamientos para el desarrollo y, por supuesto, el progreso de cada uno de los salvadoreños. Entre ellos, pues ya habíamos hablado sobre la primera propuesta que obviamente ha sido aprobada por los diputados y es para cerrar básicamente la brecha presupuestaria, que es ese presupuesto que le negaron al pueblo salvadoreño en la legislatura pasada. Estamos hablando también sobre la segunda solicitud que también ha sido aprobada por los diputados y es para financiar 91 millones de dólares de la fase 2 y esto es como parte del Plan Control Territorial. Pero también hay una tercera petición o iniciativa que también ha sido aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa. Sí, justamente, Armando, se ha aprobado la fase 2 del Plan Control Territorial por 91 millones y también se dieron los votos ya en el Pleno, acaba de pasar con 75 votos, si no mal recuerdo, 74, perdón, 74 votos, la fase 3 del Plan Control Territorial, que es la fase de equipamiento de nuestra fuerza policial y nuestra fuerza armada, ¿no? Entonces, es importante que dotemos de los recursos necesarios a nuestra policía. No puede ser que nuestros policías hagan un buen trabajo cuando no tienen carros patrullas, por ejemplo, o no tienen motopatrullas, o no tienen, a veces necesitas un helicóptero. Si tú ves en cualquier país desarrollado, por ejemplo Estados Unidos, hay un conato de violencia, a veces de violencia intrafamiliar, y yo lo recuerdo porque he estado ahí, y creo que los que han viajado a alguna ciudad de Estados Unidos no me dejarán mentir, que cuando pasa que un vecino pone una denuncia, que hay un pequeño conato de violencia intrafamiliar, de repente tú ves hasta un helicóptero arriba, una ambulancia y también carropatrullas como 4 o 5, un operativo enorme. Un despliegue grande. ¿Por qué? Porque eso se llama disuasión del delito. Es importante que aquellos que traten de cometer crímenes sepan que se les va a castigar y que se les va a castigar con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza de la autoridad pública para reprimir el delito. Todos recordamos tristemente cómo hubieron hace unos días un intento de violación en un autobús y el presidente Bukele decía en ese momento que no podíamos buscar a los delincuentes porque no teníamos drones que persiguieran el calor y ellos habían huido por una montaña. Entonces, este tipo de equipamiento se va a comprar con el Plan Control Territorial fase 3, que es por 109 millones, nos han dado una tasa igual, indicativa de 2.62%, que es casi que regalado, que difícilmente encontramos condiciones similares en otros multilaterales, y tenemos también un plazo de 20 años y en este caso un plazo de periodo de gracia de 36 meses, es decir, de 3 años, porque no todo se puede negociar de manera uniforme con 5 años, que es lo que nosotros buscábamos, pero el multilateral también pone sus condiciones, ¿no? Se va a ejecutar a través de la PNC y el Ministerio de la Defensa Nacional, que también ayuda en las labores de seguridad pública, y pues creo que es importante también que la población sepa
que el FMLN negó los votos, los 4 diputados. Gracias a Dios tenemos 64 diputados que acompañan este tipo de planes de seguridad, pero los 4 diputados del FMLN le volvieron a negar los votos para la seguridad al país. Y creo que uno de los diputados ha sido una alusión bastante importante. Ellos decían, bueno, ¿y el FMLN cómo va a estar de acuerdo en dar votos para la seguridad cuando ellos han tenido indicios? Y hay videos en los que ellos prestaban los polígonos de tiro de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil a cabecillas y miembros de pandillas durante su gobierno. A ver, ministro, me llama mucho la atención las declaraciones que acaba de dar. Es decir, en la anterior legislatura el FMLN no acompañó esta propuesta y ahora tampoco no lo acompaña. Ahora tampoco lo acompaña. Y esto a pesar, y perdón que lo interrumpa, ¿sí? A pesar que el plan control territorial ha tenido excelentes resultados y que obviamente el pueblo salvadoreño lo percibe. Claro, ¿cuántos días sin homicidios llevamos? Muchísimos días sin homicidios. ¿Cómo han cambiado la realidad de nuestras comunidades durante este último periodo de gestión del presidente Bukele? Entonces, evidentemente ellos no van a dar sus votos por una simple razón. Hay que recordar cuál es el precedente que ellos tienen. Le prestaban instalaciones a los pandilleros para que practicaran en sus polígonos de tiro y además se reunían en las mismas instalaciones desde donde estamos transmitiendo ahora. En oficinas de aquí a la par se reunían a almorzar con líderes pandilleros. O sea, hay evidentemente un conflicto de intereses entre el FMLN y los planes control territorial. Ministro, permítanos hacer, y nos vamos a quedar ahí en este tema, permítanos hacer otra pausa. Al regresar, seguimos hablando de este y otros temas. Lo que usted ve a la espalda es obviamente lo que está ocurriendo en el Salón Acaban de escuchar aplausos, Armando. De hecho, creo que hay aprobación ahorita, claro, una operación que la comentamos. Y le contamos. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos acá en la Asamblea Legislativa, donde obviamente se están dando importantes aprobaciones que, como repito, van a cambiar la vida del pueblo salvadoreño como tal, y son financiamientos que la anterior legislatura, en su mayoría o todos, fueron negados. Es más, si me repiten, con 74 votos, 76 votos, 77 votos. Gracias. Con 77 votos, ya los diputados de la Asamblea Legislativa acaban de aprobar el financiamiento por $20 millones del Programa Global de Crédito para Micro y Pequeñas Empresas Agropecuarias. Esto, ¿en qué va a venir a apoyar, sobre todo al sector agropecuario? Tal vez se nos puede detallar, ministro. Fíjate, Armando, que la operación es por 20 millones, está siendo financiada por el BID. Lo interesante de esto es que es una operación que nosotros hemos conseguido a través de una garantía soberana, es decir, no entra al índice de deuda de El Salvador. Entonces es el tipo de operaciones que nosotros ahora mismo estamos cuadrando para tener una fuente de financiamiento innovadora sin comprometer recursos del Fondo General de la Nación. Esto lo va a recibir el Banco de Fomento Agropecuario a una tasa de 1.22%. 1.22%. Sumamente baja. O sea, como te dije, no es ni el porcentaje a veces de la inflación en otros países lo que se está compensando. Y además de eso, hay 25 años de plazo para pagarlo. Es decir, que también incluye 5 años y medio de gracia para mientras se recoge los fondos para empezar a pagarlo. ¿De dónde va a salir esto? ¿De dónde van a salir los fondos del repago? Esta operación es para que el Banco de Fomento Agropecuario pueda dar crédito blando, por fin créditos blandos, a las micro y pequeñas empresas agropecuarias. Así que buenas noticias para nuestros agricultores. Hay 2 operaciones que estaban entrampadas aquí desde hace días. Una que es esta y otra que va a pasar más tarde al Pleno, que es el crédito de bosques cafetaleros, que también está siendo financiada por el BID, pero esta tiene la particularidad que exactamente es a una tasa de 1.22 y no estamos comprometiendo fondos del Fondo General de la Nación. Así que es una muy buena noticia. Nosotros tratamos miles y miles de veces de pasar esta operación a través de la Asamblea Legislativa y nunca teníamos los consensos políticos necesarios, así que es por eso que hasta hoy se están aprobando. Pero yo quiero que el pueblo salvadoreño lo tenga bien claro, Armando.
Los diputados del FMLN y Arena han dicho que esto no se ha discutido. Hombre, tenemos un año discutiendo. Yo no sé, en el caso del préstamo del Banco Mundial, que vamos a hablar de él más adelante porque está agendado también en la plenaria, se negoció en el año 2017. 4 años. Es imposible. No he encontrado ningún otro país que se tarde 4 años negociando un crédito del Banco Mundial con las condiciones a las que ellos habían tenido acceso. O sea, de verdad, nosotros lo que hemos hecho es mejorar esas negociaciones y seguir hablando con los directores para que no nos la suspendan. Claro, y recordemos que justamente en el salón donde estamos actualmente transmitiendo esta entrevista, usted se reunió un sinfín de veces con los diputados de la anterior legislatura explicándole a detalle el monto del financiamiento, cómo iba a ser utilizado, además del impacto obviamente positivo que iba a tener para la economía del país. Sin embargo, nunca lo escucharon. No, y de verdad, Armando, yo les decía, yo no me aburro de venir, no se preocupen por mi tiempo, si este es mi trabajo. Pero de verdad pasábamos aquí 6 horas, una vez pasábamos 8 horas continuas sin levantarnos del asiento. O sea, no hubo receso, no hubo nada, o sea, era como permanencia voluntaria de ver si el ministro se cansa de explicar y se va por fin. Y empezaban a hacernos preguntas que nos habían hecho la semana anterior. Y cuando las preguntas de la semana anterior se acababan, volvían a las del mes anterior. Y así nos llevaron durante casi un año sin aprobarnos. Este año yo mandaba operaciones, por ejemplo, que aprobaron en diciembre para el presupuesto general de la Nación, pero no la ratificaban. Y ellos sabían que los créditos necesitaban 2 vueltas, el de la autorización y el de la ratificación. ¿Pero qué salían a decir? A mentirle al pueblo salvadoreño. Ya le aprobamos al Ejecutivo. Sí, le aprobaron ir a negociar, pero después cuando les tocaba aprobar las negociaciones, ratificar las operaciones, las negaban. El FMLN, una diputada de verdad que con una desfachatez pasmosa en el pleno intervino y está grabado. Yo quisiera que los ciudadanos del departamento de Usulután le pregunten a la diputada Marleni, creo que así se llama, la diputada del FMLN, que es del departamento de Usulután, en qué momento el FMLN aprobó los fondos del Plan Control Territorial. Estaban diciendo que ellos nos autorizaron y que porque ellos nos autorizaron, nosotros logramos ir a negociar con el BCE y contar con las buenas condiciones que habíamos adquirido. Hombre, el FMLN básicamente lo que ha dicho constantemente, y a mí me parece una burla para la inteligencia del pueblo salvadoreño, es que ellos nos dejaron el país de las maravillas o un país de ensueño, o como decía el finado Paco Flores, expresidente de Arena, enjuiciado también por corrupción, el país de la sonrisa. Pareciera que así era, pero lo que teníamos realmente era luto, dolor, días de 23 asesinatos diarios, fines de semana con 50 muertos diarios. Claro. Y eso es lo que ellos nos heredaron. Gracias a Dios, ahora esta nueva legislatura está desentrampando todos los atrasos que provocaron la legislatura anterior y sus antecesores. Este programa global de crédito para las micro y pequeñas empresas agropecuarias, que mandamos un abrazo y un saludo para todo el sector agropecuario en nuestro país, que día a día salen adelante, y que obviamente estos 20 millones también van a venir a financiar. ¿Desde hace cuánto estaba entrampado? Este está entrampado también desde el año pasado, ¿verdad? Es algo que conseguimos en conjunto con el Banco de Fomento Agropecuario. También yo soy gobernador del banco como tal en mi calidad de ministro. Y además de eso, como soy gobernador de los bancos multilaterales en representación de El Salvador, entonces eso nos hace que tengamos un vínculo directo entre el multilateral y el Banco Nacional. Entonces lo que hemos nosotros empezado a gestionar con los diferentes organismos multilaterales es que explotemos un poco más los brazos privados. Un ejemplo de la explotación que estamos haciendo con brazos privados de los bancos multilaterales es el crédito por 126 millones que se le dio a Energías del Pacífico. Nosotros tenemos que ayudarles a gestionar y también firmar la no gestión como gobernador, en mi caso personal, para que el BID les pudiera desembolsar en el caso de ellos. Y te digo, la inversión, Armando, de Energías del Pacífico en el puerto de Acajutla, la planta generadora de gas, es una inversión que nosotros ya encontramos. Y me decían ellos, ministro, nos sorprende que nosotros nos tardamos 7 años y usted en una semana firmó la carta. 7 años reducidos a una semana. Una inversión de 1.000 millones y que obviamente va a generar alrededor de 2.000 empleos, además de indirectos, esos son directos, además de los indirectos, y que obviamente va a venir a cambiar por completo
la matriz energética de nuestro país. Claro, y nos vamos a beneficiar todos. Se va a beneficiar el ciudadano de a pie porque su energía eléctrica va a ser más barata. Claro. El empresario se va a beneficiar porque los costos industriales de fabricación de sus productos o los costos de comercialización de sus productos van a ser mucho menores porque la factura de energía eléctrica que va a pagar va a ser menor. Entonces, creemos que estamos en la ruta correcta, hermano. ¿Y cómo lo hemos hecho? Entendiendo que estamos aquí para hacer una sola tarea, trabajar por el pueblo salvadoreño, no por grupos de interés, ni por los que en el pasado pues también se encargaron de destruir el tejido productivo de nuestro país, además del tejido social también de este país. Claro, y ese grupo de interés obviamente también estaban viendo el tema de no acompañamiento con diferentes propuestas, ¿no? Claro, y es así, como te digo, el FMLN creo que dejó claro que la seguridad para ellos es mantener al pueblo salvadoreño con 23 asesinatos diarios. 23 asesinatos diarios, que es inaceptable, Armando, de verdad. Nosotros cerramos creo que el año 2020 con 4.4 de índice de muertes y de verdad, aún así estábamos sumamente preocupados. Sabemos que hemos logrado unos grandes resultados en materia de seguridad pública, pero seguimos preocupados por lo que sigue sucediendo en nuestras comunidades. ¿Cómo lo vamos a lograr? Invirtiendo en esas comunidades, llevando los servicios a la gente más desprotegida. No es posible, yo les decía a los diputados del FMLN, porque dijo una de las diputadas, respectivamente la diputada Belloso, okay. No, la diputada Belloso, aquí en la comisión Anabel dijo Belloso, que los drones de calor que íbamos a comprar con la fase 3 del Plan Control Territorial, a ellos les preocupaban porque eran para realizarles espionaje. Les dije, miren, yo entiendo, y por lo que he discutido con el director de la policía y con el ministro de Justicia y Seguridad, que lo que están interesados en espiar, pero pandilleros y estructuras criminales en este país. Si ustedes se consideran al final que alguna vinculación pueden tener con eso o que es para espiarlos a ustedes, yo lo que he escuchado es pandilleros y estructuras criminales de cualquier tipo, ¿no? Si ellos se encuentran dentro de esa clasificación, bueno, será problema si ellos se autoclasifican de esa forma. Pero lo que sí es cierto, bueno, y hay que recordar también esos vínculos que ya mencionamos, prestar los polígonos de tiro, sentarse a negociar en las instalaciones gubernamentales también con líderes de pandillas, esos vínculos también creo que alguna sospecha generan. Pero lo cierto es que no acompañaron con su votación y dijeron que no lo iban a hacer también para la fase 3, para la fase 2, ni tampoco para otras operaciones que tuvieron. Y que hay que recordar también que hay un proceso judicial, obviamente abierto, contra Quijano, por ejemplo. Sí, correcto. De hecho, Norman Quijano es prófugo de las pandillas y pues tú recuerdas que en este mismo salón que está atrás de nosotros, Armando, en este mismo salón se votó para no desaforar al ex diputado Norman Quijano por la vinculación con las pandillas. O sea, yo creo que de verdad es algo que deberían de repensar y hay varios diputados que estuvieron en la legislatura anterior que están actualmente ahí. Y ahí están. Y como dije, ahora algunos de ellos negaron los votos también al Plan Control Territorial. Algo que de verdad que pues no nos sorprende, pero que sí nos molesta hasta cierta medida porque se dedican a vertir mentiras y falacias acerca de cómo se van a realizar las operaciones de crédito y que esto va a ser dañino para el pueblo. Hombre, a una tasa de 1.23%, una tasa de 2.62%, la más alta. No veo dónde está el daño que le estamos haciendo a la población. Ahora bien, y hay que recordar también que no solo se le negó el financiamiento para combatir como tal, sino para el tema de la reinserción, por ejemplo. Se negó temas como el hecho de volver a dar otra oportunidad a este tipo de personas, pues. Claro. Es decir, buscar que se incorporen a la sociedad. No, y es que, Armando, vean, hay que partir de una lógica. O sea, si queremos que nuestras comunidades salgan adelante, que cambiemos la realidad de nuestras comunidades, que tengamos comunidades en paz, que ayudemos a nuestros jóvenes, que les demos beca, pero no quieren que invirtamos recursos. ¿No? ¿Con qué vamos a construir un polideportivo? Acompañan el discurso, pero sin financiamiento. ¿Con qué vamos a construir un cubo o un centro urbano de bienestar y oportunidades? O sea, del aire no lo podemos construir.
como se los dijo el diputado Jorge Castro, diputado por Santa Ana de Nuevas Ideas. Ustedes aprobaron una contribución especial a la seguridad ciudadana del 5%, que la pagamos todos los salvadoreños. Y no estaba malo aprobar esa contribución a la seguridad, siempre y cuando se hubiera acompañado de acciones reales en el terreno. ¿Cuánto quizás para que el pueblo salvadoreño pueda magnificar cuánto le costó al pueblo salvadoreño esta contribución especial? 150 millones se recolectaban por esa contribución especial. Se recolectó desde el año 2015 que se aprobó, es decir, tuvimos 5 años de la contribución especial, es decir, ¿Esto fue anual? Sí, por toda la sí. contribución. No, es anual, es decir, 150 por 5 años son 750 millones de dólares que salieron del erario público, de los bolsillos de todos los salvadoreños, y que, como dije, nosotros no criticamos la contribución especial, sino es dónde están esos fondos. ¿Qué se hicieron? Dijeron que era para financiar un plan que se llamaba Plan El Salvador Seguro. ¿Tú te recuerdas de eso? Un plan bonito, yo lo vi, el documento bonito, tenía referencias bibliográficas, sistema de cita JAPA, también tenía todo el enfoque de gestión de proyectos para elaborar los proyectos. Pero ¿y en el terreno cuánto había? ¿En las canchas cuánto había? Un proyecto que se quedó en papeles. Correcto, entonces a El Salvador le costó 750 millones un bonito documento. Yo creo que es un costo excesivo. Y lo difícil de esto es que lo pagamos todos los salvadoreños. Igual que estos fondos, ¿los vamos a pagar entre todos? Sí, pero vamos a sacar adelante nuestro país. De hecho, la reactivación económica que nosotros iniciamos el 16 de octubre, en conjunto con el anuncio que realizó el presidente Bukele la noche del 15 de octubre, de la inyección de 1.000 millones, ya hemos recuperado, Armando, parte de esos fondos. Solo en impuestos sobre la renta recuperamos más de 223 millones que el año pasado. O sea, recaudamos 223 millones. Imagínate que no sean 223 millones los que provengan de la reactivación económica. Que sean 100 millones, ¿no? Por decir algo. Sí. En 10 años habremos recuperado la inversión que nosotros realizamos y las operaciones de crédito se van a pagar en 20, 25. De hecho, hoy el presidente de Bandesal, el titular de Bandesal, Juan Pablo Durán, decía ahora que Firempresa como tal podría tener una recuperación en menos de 2 años. Claro. Como tal. Porque Podría ya los primeros ingresos. Porque, Armando, nosotros tenemos una gran ventaja y de verdad que es algo que está bien metido en nuestra ADN y en nuestra idiosincrasia. Este pueblo es trabajador. Dale un capital semilla, dale una pequeña mano para salir adelante. Y además de toda la reactivación como tal, ministro. Claro, y el pueblo, o sea, claro, nosotros hemos hecho un programa de inyección en la economía de gran envergadura, de verdad bien formulado. Ellos no lo van a reconocer nunca, la oposición nunca lo va a reconocer, porque ellos saben que durante 40 años ellos no lo hicieron. Pero lo que te quiero decir, y mi conclusión con esto es, este pueblo es tan laborioso que tú le das una pequeña ayuda para salir de sus problemas y la multiplica y te la retribuye por el doble o el triple. ¿Cómo nos le están retribuyendo? Sí. Pagando sus créditos y pagando sus impuestos. Y yo le doy gracias a esos buenos empresarios que han acudido a Bandesal y que tienen al día sus créditos a este momento. Algunos están todavía en su periodo de gracia. Y también han pagado sus impuestos, claro, a pesar de que estamos en un contexto de crisis. Ministro, vamos a hacer otra pausa en el espacio de la entrevista Noticiero El Salvador. Vamos a regresar siempre hablando de otros proyectos de financiamiento que también se vienen y que obviamente van a entrar a aprobación en los próximos minutos, horas, acá en la Asamblea Legislativa. Quédese con nosotros, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en vivo desde la Asamblea Legislativa, aquí en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador, y estamos charlando con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Estamos hablando obviamente de todas estas iniciativas de financiamiento que también van a venir a transformar a nuestro país. Y bueno, uno de los temas también que me parece curioso, y es sobre todo lo que ha hablado esta pequeña oposición, es, y han criticado mucho, es el tema del endeudamiento, es decir, por qué tantos préstamos, por qué tantos créditos
es lo que cuestiona esta oposición. Sin embargo, hay que recordarle y hay que decirle al pueblo salvadoreño que el gobierno del presidente Nayib Bukele encontró el país endeudado de por sí. Lo encontramos, Armando, con un 70% de deuda en relación al PIB de cada año, o al PIB del Salvador. De verdad es increíble, como te digo, con la desfachatez que algunos hablan. Sobre todo, Armando, porque si hay algo que la población que nos está viendo puede aseverar, es que los fondos ahora se invierten en los salvadoreños. ¿Quién no recibió los $300 durante la emergencia? ¿Quién no recibió los paquetes alimentarios? No, 1, 2, 3 veces en algunos de los casos. ¿Quién no ha visto la construcción, por ejemplo, del bypass de San Miguel, la construcción del bypass del aeropuerto camino a Sur, del puerto camino a Sur City? ¿Quién no ha visto la construcción del periférico Claudia Lars? ¿Quién no ha visto que ya estamos terminando la represa del Chaparral? Para la cual esta misma clase política que ahora critica el endeudamiento, endeudó al país para que el gobierno de Mauricio Funes y el gobierno de Tony Saca se pudieran robar alrededor de 500 millones. Eso fue lo que se robaron en la represa del Chaparral. 500 millones. Y ha tenido que ser este gobierno el que venga a rescatar el bypass camino a Sur City. Habían dado un anticipo de 5 millones que ya se habían perdido. ¿Qué hicimos nosotros? Ir y procesar a 2 ingenieros falsos que estaban acreditados en la obra. Falsos ingenieros, hombre, ¿a qué se estaban dedicando? ¿A construir de verdad? Nosotros encontramos ahí un hoyo. Incluso el FMLN, el exministro de Obras Públicas, salió a darle las gracias al profesor Sánchez Severén. A mí me daba risa, sí, porque yo decía, bueno, quizás los 5 millones se los entregaron a él, el anticipo de la obra, porque tenía anticipo y no habían hecho nada. En el caso de la ex represa El Chaparral, que ahora es la central hidroeléctrica 3 de febrero, esa central hidroeléctrica 3 de febrero se construyó durante esta gestión. Lo que allá había era un hoyo. Y en medio de pandemia. La construcción estaba parada. Un juez ordenó embargar 229 millones a la empresa constructora. No $5, 229 millones, Armando. De obras que no existían o de anticipos que se les habían dado en exceso. ¿Para dónde iban esos dineros? El expresidente Tony Saca, el expresidente del COENA, expresidente del país por el Partido Arena. Yo quiero recordarle al Partido Arena que Tony Saca fue su presidente. Ahora todos se desligan cuando ven el caso de los sobresueldos. También. Y fue presidente de la ANEP también. Claro. Entonces, que nos vengan a decir que esta generación de diputados, que esta generación de funcionarios que están ahora en el Ejecutivo, somos los que tenemos la culpa, de verdad, no hace, Armando, más que calentarnos la sangre. Claro. ¿Sabes por qué? Porque a mí, que me tocó estudiar en escuelas públicas, que me tocó también ir a un hospital público, que me tocó no tener computadoras como le estamos dando ahora a nuestros niños en todo el país, no solo en San Salvador y solo en la colonia Escalón, en todo el país. Yo sé las condiciones en las que mantuvieron los gobiernos. Creo que todos los salvadoreños se recordarán en los tiempos de Arena, cobraban $10 por la consulta en los hospitales. Consultas que debían ser gratis. Y de paso, cuando te daban la consulta, te cobraban $10 de cuota voluntaria, claro, y te daban la receta y te decía, vaya a comprarla afuera, a la farmacia de algunos funcionarios que les habían dicho, referirlos a mi farmacia. Esas fueron las injusticias. Y además que se perdía equipo médico, recuerdo en algunas noticias. Se enterraban medicamentos que se compraban con un mes de anticipación al vencimiento. Es decir, tú tenías una farmacéutica y yo era el director de una institución de salud, te decía, Armando, no te preocupes, ese medicamento que ya se te va a vencer me lo vendes a mí. Si en un mes tal vez lo logro colocar entre la población, porque entre todo lo que hace es la cadena de abastecimiento en todos los hospitales del país, se te ha ido ese mes. ¿Qué es lo que sucedía? Llegaban a las bodegas y de una vez a enterrarlos. No llegaban a los hospitales. Y todos esos son fondos que se robaron, tanto Arena como en el FMLN, y ahora le toca a esta generación, Armando. Como yo se los decía a un par de diputados antes de la plenaria, porque me decían, miren, ¿y por qué no nos ponemos a discutir? Y les digo, miren, tenemos un año discutiendo, ya, de verdad, ya, por favor, déjenme tranquilo, yo no voy a... Gracias a Dios el pueblo salvadoreño eligió bien y yo no me voy a volver a meter en sus juegos de discutir y discutir y discutir y discutir.
Pero les decía, dejen a esta generación construir El Salvador que se merecen. Ya tuvieron su momento, ya hicieron la guerra, hicieron la paz. También se encargaron de la reconstrucción del país que dejaba 23 muertos diarios. Ese era el país reconstruido que nos dejaron. Dejen a esta generación, por favor, que cumpla con ese sueño, que cumpla por fin con esos ideales. Claro, habrá que juzgarlos por sus acciones, pero hasta este momento, Armando, creo que todo el grueso de la población sabe que el gobierno del presidente Bukele está trabajando 24/7. No me lo estás preguntando, mi equipo del Ministerio de Hacienda, tenemos toda la semana preparando esto. Hemos venido trabajando cada una de las operaciones, hablando con multilaterales, y no es nada fácil, ¿verdad? Que por un tema de falta de consensos políticos en el pasado, nunca se aprobaron este tipo de operaciones. Bueno, de hecho veíamos el acompañamiento también del Banco Mundial en todas estas jornadas, y me llama mucho la atención y es bien paradójico y contradictorio, tomando en cuenta algunas opiniones de la oposición donde dicen que los organismos multilaterales se han alejado de nosotros y simplemente no hay acompañamiento. Sí, y fíjate que esto justamente, la operación que acaban de aprobar es de OFID, que es el brazo privado, ¿no? No es el brazo privado, es uno de los brazos del Banco Mundial, y nos ha dado 15 millones a una tasa de interés de 2.75 anual. Vuelvo a repetir, una tasa de 2.75. A usted, amigo televidente, que nos está viendo y que tal vez es empresario, sabrá que en el mejor de los casos podrá conseguir una tasa de un 7%. Eso es para el tema COVID. Sí, es para el tema de COVID, para seguir combatiendo insumos, compra de vacunas, ¿verdad? Entonces, este tipo de tasas son sumamente beneficiosas para el país. Pero el representante del Banco Mundial está acompañando la sesión plenaria este día. Yo le dije, representante, la Asamblea creo que va a votar ahora, me han dicho los diputados que tenemos los votos para aprobar por fin el programa 262, que usted empezó a negociar con el país en el año 2017 y del cual usted tiene 4 años negociando. Es una tasa de 1.23 a 25 años plazo, Armando, con 5 años de gracia. O sea, 5 años no vas a pagar nada, cero capital e intereses. Y al año 5 en adelante, tú empiezas a pagar la cuota de interés y es 1.23% al año. Dígame dónde van a encontrar, creo que en lo mejor de los casos, un empresario, una empresa grande, tiene tasas de interés de un 6%, un 5.5% en los créditos, o sea, no más de eso. Y eso obviamente también le va a permitir en estos 5 años a todas las empresas, municipios que también se han visto afectados por la pandemia, poder recuperarse. Claro, este procedimiento tendrá intervención en los 262 municipios del país, por eso se llama programa 262, está siendo financiado por el Banco Mundial, son 200 millones que van a contribuir a la reactivación económica. Esta misma operación tiene que venir a ratificación posterior de la Asamblea Legislativa, pero hay un dato importante, fíjate. Este crédito lo empezó a negociar el FMLN y dentro de sus condiciones quedó una de ellas, que era que la ejecución la iba a hacer FIDL de los recursos y las obras se le iban a entregar a los municipios. O sea, el FIDL te iba a hacer un puente, te va a hacer la calle, te va a hacer la cancha de fútbol y se entregaba a los municipios, y se les entrega a ellos, ¿no? Los municipios no van a pagar nada, lo va a pagar todo el Fondo General de la Nación. Seré yo como ministro de Hacienda que vea de dónde vamos a sacar esos fondos a través del combate a la evasión y mejorando la recaudación. Y eso le da un poquito de respiro también a las municipalidades. Correcto, pero ¿sabes por qué no lo aprobó el FMLN? Porque cuando salieron del poder, ellos dijeron, ya no lo vamos a manejar nosotros. Y el diputado Carlos Reyes, en una sesión de la Comisión de Hacienda, fue claro y dijo, nosotros vamos a aprobar esa operación siempre y cuando el dinero lo manejen los alcaldes. ¿Qué buscaban? A mí como alcalde, como se los decía, en este mismo salón, en la Comisión de Hacienda de este día, a mí como alcalde me hubiera interesado la obra. Me parece que lo que buscan los alcaldes es el desarrollo de sus municipios, no manejar fondos y cuentas bancarias. Claro. Tomando también en consideración el precedente del recién capturado alcalde de Zacatecoluca. Quizás por eso el FMLN. También el tema del FODE, es algo que tampoco no han rendido cuentas. Claro, ¿quién maneja al final el meollo de su preocupación es, ¿voy a manejar la plata yo o la vas a manejar tú? Entonces no les importa el desarrollo. Y teniendo el precedente, por ejemplo, del FODES, el exalcalde
de Zacatecoluca por el FMLN, el señor Iresi, está capturado y sigue un proceso judicial en este momento por presuntamente tener una organización que se daba a corrupción, con 2 exdiputados también del FMLN que también caminaban por estas mismas instalaciones libremente y llamándose o mal llamándose padres de la patria. Ministro, tenemos poco tiempo porque yo sé que también tiene un rol muy importante en estos momentos en la plenaria, tomando en cuenta todas las iniciativas que se están aprobando de financiamiento, pero también hay un programa de fortalecimiento que tiene que ver con reactivar los bosques cafetaleros. Sí. Durante los anteriores gobiernos se prometía, se le decía que iba a ayudar al sector cafetalero a buscar la tan anhelada recuperación, sin embargo nunca llegó. Sí, justamente eso pasó, Armando. Este crédito es por 45 millones, otra vez a una tasa de 1.22%. 25 años plazo, son 5 años y medio de gracia en los que no vamos a pagar nada. Le gusta buscar tasas bajas, ya vi. No, y justamente ese es mi trabajo y de hecho me siento muy orgulloso del equipo del Ministerio de Hacienda. No es un trabajo que yo realice unilateralmente, claro, yo soy el que hablo con los multilaterales y con algunos de ellos cuando hay que hablarlo a muy alto nivel, pero también es mi equipo de trabajo quien aprovecho de mandarle un gran abrazo y las gracias en nombre del país. Y también, bueno, son 45 millones, una tasa de 1.22%. ¿Cómo se estructura eso? ¿Cómo logramos generar confianza? ¿Cómo logramos incluso, a mí me sorprendía, ahora recibía una llamada de un ministro de Finanzas de la región centroamericana y me decía, ministro, te queremos invitar a un congreso para que nos hables de qué es lo que están haciendo en El Salvador. Hace poco también, a través de un multilateral, nos dice a alguien de la región del Caribe, de una isla muy grande del Caribe, que no es Cuba, antes de que empiecen a especular, nos dice, nosotros queremos llegar a conocer qué es eso del Plan Control Territorial, cómo lo están financiando, cuáles son las intervenciones, cómo han hecho para tener esa visión transversal sobre las actuaciones del Estado. Algo que en el pasado ellos no nos creían. Yo recuerdo que durante la campaña del presidente Bukele se me invitaba a algunas entrevistas en mi calidad de miembro del equipo del presidente de ese entonces, bueno, el candidato a presidente en ese entonces, y yo les decía, miren, es que nosotros tenemos una visión transversal del Estado. O sea, el Estado no es salud, ni es economía, ni es solo hacienda, es una visión transversal de todo lo que El Salvador merece tener. De hecho, en estos segundos se acaba de aprobar un dictamen, que es el dictamen número 5, que es solo para que el pueblo salvadoreño tenga referencia. Acaban de aprobar el dictamen que tiene que ver con el proyecto de respuesta de El Salvador ante el COVID-19, que el acreedor es el OFID y el monto son de 15 millones de dólares. Correcto, para continuar con la lucha. 77 votos, me informan. Sí, 77 votos. Aprovechamos también a agradecer a los 77 diputados que están comprometidos con este país y que votaron a favor de la salud de los salvadoreños, y creo que este gobierno ha dejado algo bien en claro, es que su principal misión en momentos de crisis sanitaria es proteger la salud y la vida de los salvadoreños, y ahora mismo, como lo dijo el presidente Bukele cuando iniciaba la pandemia, nos estamos dedicando a reactivar la economía, y ahora vemos lo importante de la estrategia del presidente, ¿no? Salvar la vida de los salvadoreños para luego poder dedicarnos a reactivar nuestra economía. Y él decía, si nos morimos no vamos a poder reactivar nada, no vamos a poder hacer nada. Entendamos eso, y creo que ahora lo estamos viendo con el paso del tiempo y, como te digo, los resultados que estamos teniendo a nivel de indicadores macroeconómicos, a nivel de indicadores de salud, avalan nuestra gestión, y creo que también la percepción de los salvadoreños. Por supuesto. Ministro, se nos acaba el tiempo y yo sé, lo tengo que dejar porque hay muchísimo trabajo que usted todavía tiene que hacer a lo largo de esta noche para conseguir, obviamente, y para poder tener este financiamiento para el pueblo salvadoreño. Viene un dictamen sumamente especial. Sí, es el dictamen del Banco Mundial. El señor representante de país, Oscar Avalle, por el Banco Mundial está presente. Evidentemente, para cualquier multilateral, después de tener 4 años de espera por una operación, creo que también para ellos es algo que les alegra. Vamos a esperar también que se tengan aprobaciones por las operaciones que solicitamos en la mañana. Las operaciones son por 600 millones, la tasa de interés 1.23%, como digo, o sea, casi dinero regalado, Armando. Claro. Entonces, estamos cumpliéndole al país
y ahora lo que tenemos que hacer es hacer una buena ejecución de esos fondos. Yo sé que mis compañeros funcionarios en el gabinete se van a dedicar 24/7 a que la ejecución de esos fondos llegue a cada uno de los salvadoreños y sobre todo a aquellos que nos sintonizan y que también ayudan a la construcción de un nuevo país. Claro. Y yo sé que el pueblo salvadoreño también va a estar pendiente de esta cooperación que le llegue y va a estar pidiendo también el apoyo por parte del gobierno. Muchísimas gracias, ministro, y bueno, todavía falta un par de horas por acá. Excelente jornada. Sí, gracias, Armando. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño que nos sintonizó, también a nuestros amigos internacionales. Yo sé que hay también mucha gente de los organismos multilaterales que está pendiente. Pues este es el gobierno del presidente Bukele, esta es la nueva clase política que está ahora representada en la Asamblea Legislativa. Aceleramos el progreso del país, ayudamos a que los salvadoreños tengan respuestas a sus necesidades y también mantenemos la confianza de nuestros socios en el plano internacional y evidentemente vamos a seguir comprometidos para que este país siga por el rumbo que inició el 3 de febrero del año 2019 y que primero Dios nos va a dejar por fin y de una vez por todas atrás con ese pasado de retraso, subdesarrollo y exclusión que hemos vivido. Listo, muchísimas gracias, ministro. Buenas noches. Buenas noches también para usted, pueblo salvadoreño. Gracias por estar con nosotros, conectados desde la Asamblea Legislativa. Nos vemos y escuchamos mañana y pendiente de las redes sociales y toda la aprobación que por supuesto se venga desde esta Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa del pueblo salvadoreño. Buenas noches, descanse.